Entre abogados, te orientamos. Es el podcast donde especialistas en cada materia te ayudarán a encontrar la solución a ese asunto legal que te quite el sueño. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Pues nuevamente estamos en el podcast Entre Abogados Te Orientamos, episodio 19. Yo soy el licenciado José Luis Orrante Campuzano y bueno, el tema de hoy va a ser un tema súper importante. Mucha gente tiene duda, mucha gente ni siquiera sabe que eso existe, pero hoy tenemos a un gran invitado y un gran especialista en este tema. Vamos a hablar de la pensión alimenticia para los adultos mayores. Vamos a escuchar quién es nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy es Enrique Serafín Ochoa, licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con especialidad por curso superior de posgrado en Derecho Civil por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es consultor independiente, abogado postulante y litigio. Y está con nosotros para hablar sobre pensión alimenticia para adultos mayores por parte de los hijos. ¡Comenzamos! Bueno, licenciado, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Es el licenciado Enrique Serafín Ochoa, especialista en materia civil, familiar. Pero bueno, el tema de hoy va a ser la pensión alimenticia para las personas adultas mayores. Hola. Gracias por haber aceptado la invitación, licenciado. Hola, José Luis, antes que nada, pues gracias por haberme invitado. Un gusto. Un gusto. Bueno, pues vamos a empezar, ¿te parece? Mucha gente confunde las cosas en términos de alimentos. ¿Nos puedes ayudar, Enrique, a decirnos qué realmente contemplan los alimentos? Porque mucha gente piensa que solamente es darle de comer a alguien, ¿no? Y no, sabemos que no, la ley lo contempla, pero ayúdanos para que nuestro público sepa realmente qué son los alimentos. Claro que sí, José Luis. Los alimentos abarcan todo lo que una persona necesita para subsistir. La ley marca en el caso de los niños de menores de edad y de mayores de edad que todavía siguen estudiando, que los alimentos contemplan lo que es comida, habitación, vestido, servicios médicos, entretenimiento, educación. Okay. Pero para el tema que nosotros vamos a tocar, que es la pensión para adultos mayores, en nuestro Código Civil nos indica que es comida, vestido, habitación, servicios médicos y en este caso, si es necesario, servicios geriátricos y de hospitalización. Ok, súper importante porque ya una persona de edad avanzada, pues es lo que necesita, ¿no? Claro. Ok. Claro, todo esto es en el principio de proporcionalidad. Los menores de edad necesitan tales servicios o tales medios de sustento y en este caso los adultos mayores necesitan otro tipo de servicios y de sustento, ¿no? Para poder llevar a cabo pues una vida en bienestar, ¿no? Que ese es el principio de bienestar. Ok, licenciado, pues nos acabas de hacer el comentario precisamente que eso está regulado en el Código Civil. En este caso, lo hemos platicado en otras ocasiones, que cada entidad tiene su propia legislación, su propia ley, su propio código. Pero bueno, esto es un derecho universal, en todos los códigos existe, pero bueno, vamos a hablar en particular del de la Ciudad de México, que es en donde nos estamos teniendo nuestra sede, ¿no? Pero bueno, si hay alguna pregunta que quiera hacer el público, alguna duda, bueno, al final del episodio sabemos que el licenciado va a dar su medio de contacto para poderlo contactar y él con mucho gusto los podría asesorar o incluso llevar algún asunto, ¿no? Ya en un momento dado. Pero sí es muy importante que se especifique todo este tema porque realmente también estamos en una situación, en una sociedad en la que incluso me podría atrever a decir, no sé si estoy en lo correcto, que podrían decir que está mal, ¿no? Que un adulto mayor, por ejemplo, le pida pensión a uno de sus hijos, cuando estamos acostumbrados a que el papá es el que proporciona las cosas y ahora resulta que no. Pero bueno, ¿nos puedes explicar por qué, licenciado? Claro que sí. El último que acabas de mencionar viene en el sentido de esto que está muy de moda, vamos a ponerlo de esta manera, o muy en boga, que es el machismo y el patriarcado. Nos enseñaron que los padres tienen que darle el sustento a los hijos, en cualquier momento, no solo cuando son menores de edad, sino hasta después, ¿no? Cuando lo necesiten. Siempre los hijos acuden a los padres. Sí, pero ¿y después? Llega un momento que las pensiones, por circunstancias de la vida, que estamos hablando de 4 de cada 10 adultos mayores están en estado de indefensión, en estado de pobreza extrema. Sí. Están en albergues, están abandonados, en sus propias casas, pero a fin de cuentas abandonados. Entonces tenemos que ser
muy enfáticos en que esas personas lo necesitan mucho. Claro. Y vamos a la primera pregunta que me hacías, ¿qué lo sustenta? El Código Civil de la Ciudad de México en el artículo 301 nos dice que los alimentos, nos habla de los alimentos, el derecho a los alimentos y del principio de reciprocidad. Todo esto se basa en este principio, todo esto de los adultos mayores. El que algún día dio, está obligado a dar. Esto la gente lo desconoce. La figura es la misma. La figura viene basada en una pensión alimenticia para menores de edad, ¿no? De patriarcado, de matriarcado, de parental, vaya. Pero desconoce la gente que esto es recíproco. Y el artículo 301 nos dice eso, el principio de reciprocidad. El que alguna vez dio tiene que recibir. Y el artículo 304 nos habla precisamente de esta situación de la pensión para adultos mayores. ¿Quién tiene la obligación de dar esta pensión? Tienen obligación, en primera instancia, la línea directa de parentesco, toda la descendencia. Por eso no es para padres, por eso no manejamos como pensión alimenticia para padres, ¿no? Porque también pueden ser los abuelos. Y tampoco hablamos que los hijos tienen que dar pensión a los padres, no, hablamos de que toda una línea hasta el cuarto grado colateral tienen la obligación de dar esta pensión alimenticia. ¿Cómo es? Ok, un supuesto. Un padre, madre, tiene 3 hijos. Pues la pensión alimenticia se divide entre los 3 hijos, siempre y cuando los 3 hijos tengan manera de proporcionar esta pensión. Claro. Pero si de los 3 hijos, 2 de ellos pueden y uno no, bueno, pues se van los 2. Y si de los 3 hijos uno puede y 2 no, bueno, el que tiene es el que tiene que proporcionar estos alimentos. Pero supongamos que no hay hijos o que ninguno de los hijos tiene la capacidad. Sí. Pues van los nietos. Si los nietos tampoco tienen esta capacidad, pues nos vamos a los hermanos. Así hasta un parentesco de cuarto grado colateral. Ok. Es muy importante que la gente que nos escucha y la que nos ve entienda esa parte. En el derecho se habla del parentesco. El parentesco en línea colateral y bueno, ascendente y descendente. En este caso, pues bueno, como bien indica el licenciado Serafín, en primer lugar, pues tendrán que ser, en este caso en particular, los hijos, ¿no? Hacia abajo, Ajá. ¿no? O bien, pues, los padres, ¿verdad? Pero no creo que, en este caso, bueno, puede ser, ¿eh? Claro. Hay personas en desgracia a los 70 años y tienen sus papás de 90 que tienen posibilidades. Por supuesto. O sea, por también. supuesto. Entonces, bueno, pero en el caso particular, hacia abajo, ¿no? Luego, bueno, a los hijos, y si no, ya para el lado, los nietos, o sea, todavía más para abajo. Y en la manera colateral, como bien explica el licenciado, pues es hacia los lados. Es hacia los lados, en el mismo rango, por ejemplo, de no sé, de un hijo. Bueno, pues ya podemos encontrar a lo mejor a un hermano. Y hasta el cuarto, si no tengo mal conocimiento, pueden ser hasta primos. Sobrinos. Hasta sobrinos. Así es. Ok, entonces bueno, eso es muy importante que ustedes lo sepan, porque realmente se desconoce y realmente sí hay gente que tiene la necesidad y está desamparada y no sabe, no tiene una buena asesoría, no tiene pues un acercamiento. Precisamente este podcast, Enrique, fue creado con ese sentido, de que a lo mejor sea más sencillo para una persona meterse, no sé, al YouTube y decir, pensión alimenticia para adultos mayores, a ver, ponle, claro, ¿no? Y verlo y decir, caray, yo no sabía, ¿a poco eso se puede? Y bueno, transmitido por especialistas, como siempre también lo hemos sostenido, los invitados siempre han sido especialistas y lo seguirán siendo, porque ese es el sentido de este podcast, ¿no? Que la gente lo sepa, que lo sepa de buena fuente, ¿no? Porque lo hemos dicho en otros programas, que bueno, pues aunque el abogado es abogado, pues bueno, unos están en la materia civil familiar, otros penal, otros laboral, muchos tienen conocimiento de todo, o sea, no digo que no, pero un especialista así de, necesito yo un abogado en materia familiar, busco un abogado en materia familiar. También es importante mencionar, en este caso lo tocaremos más adelante, los medios de aproximación hacia la justicia, ¿no? Los medios de aproximación hacia un tribunal lo tocaremos más adelante, pero es importante también que las personas sepan que no necesitan dinero.
No necesitan contratar un gran abogado ni una gran firma de abogados para llevar a cabo esto. Los alimentos es un derecho tan básico que tiene que ser lo más expedito posible y de la manera más gratuita. O no sé si esté bien dicho de esta manera. Y de una manera sencilla. Gratuito y sencilla y expedito. Estamos hablando que en cuestión de horas, a ti ya, cuando tú llegas por comparecencia a solicitar los alimentos, en horas ya te están mandando a un juzgado. Y el juzgado te tiene que atender de esa misma manera. Inclusive en guardias. En los tribunales familiares hay guardias para emergencias, que también esto puede derivar en violencia, que más adelante, si gusta, lo podemos, sí, por supuesto, lo podemos abarcar. Yo invito a todas las personas a que no tengan ya ese miedo, que no tengan ya esos antiguos clichés de es que yo no puedo llevar un asunto legal porque necesito un abogado. Para eso está la Defensoría Pública. El Estado te asiste y el Estado es bueno para esto también, o está intentando ser bueno para esto, para atender a los nichos poblacionales más afectados. Sí, por supuesto, sí. No, qué bueno que lo comentas, licenciado, porque sí realmente es un tema que la pensión alimenticia, bueno, se ha convertido en una situación de muchas veces hasta de peleas, ¿no? Ya me demandaste la pensión y ¿por qué me la demandas? ¿No? En el caso de los matrimonios y con los hijos, ¿no? Cuando pues es un derecho mínimo a la subsistencia de ese menor. En este caso pues es lo mismo, el derecho mínimo de subsistencia de una persona adulta mayor. Entonces, qué bueno realmente que comentas eso de las guardias, de los alimentos por comparecencia, porque ese es el sentido de este programa. De verdad, no buscamos otra finalidad, sino acercar a la gente. ¿Por qué? Porque muchos que dicen, no, que no se entere la gente que, por ejemplo, hay por comparecencia, ¿no? Porque si no, pues entonces ya no hay trabajo para el abogado. Pero bueno, en este caso, pues, si una persona necesita de una pensión alimenticia o de unos alimentos, pues yo creo que es muy poco probable que tenga para pagar unos honorarios. Exactamente, es incongruente, por eso son estas herramientas, por eso existe una defensoría pública. Obviamente si tú tienes para pagar un buen abogado, una buena firma de abogado o un abogado en general, no tienes necesidad de los alimentos, ¿no? Eso te impediría... Pero mucha gente yo creo que haría lo imposible por conseguir. Claro, o sea, si de oye, préstame porque el abogado me está cobrando y cuando me den mi pensión yo te la pago. O sea, la gente es capaz de eso. Claro, también aquí viene la obligación de la gente de enterar. ¿Qué quiere decir esto? La ley obliga a la persona que esté enterada, no importa que sea familiar, no importa que sean hijos, padres, no. Puede ser cualquier persona que esté enterada que una persona de la tercera edad esté en un estado de indefensión. Tiene la obligación, no tiene la opción, tiene la obligación de denunciarla. ¿Cómo se denuncia? Si gusta, más adelante lo vemos cuando toquemos la aproximación, cómo se hace, qué herramientas tiene la población en general para Enrique, asistir. ¿te parece si en el siguiente bloque lo platicamos? Vale. ¿Sí? Ok, entonces bueno, pues vamos a escuchar a nuestros patrocinadores y continuamos con nuestro invitado especial, el licenciado Enrique Serafín Ochoa. Gracias, Enrique. En Clínica de Rodillas, Dr. Díaz Campuzano, el 92% de nuestros pacientes no se opera. Estamos en Balbuena, Tepeyac y Roma, Ciudad de México. También nos encuentras en Pachuca y Puebla. Síguenos en redes sociales y visítanos en www.clinicaderodillas.com. En Clínica de Rodillas, Dr. Díaz Campuzano, brindar un tratamiento acorde a tus necesidades no solo es nuestra meta, es nuestra obligación. Continuamos con la visita de nuestro querido amigo, el licenciado Enrique Serafín Ochoa. El tema está interesante, es muy importante para muchas personas que nos van a ver y nos van a escuchar. La proporcionalidad que nos mencionaba el licenciado hace unos momentos de 4 de cada 10, pues es una tasa bastante alta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. Licenciado, ayúdanos para que la gente sepa qué requisitos se necesitan cumplir, porque también debe de haber eso, requisitos para poder pedirla, poder obtenerla. No nada más es de, pues yo quiero y que me la den, porque tendrá que haber un juicio y ese juicio demostrar ciertas particularidades. ¿Nos puedes ayudar? Así es.
Mira, José Luis, me gustaría empezar por cómo aproximarse para después tocar los requisitos. ¿Qué es una comparecencia? Hablamos en el bloque anterior que es comparecer. Comparecer no es otra cosa que presentarse. Okay. No hay más. ¿A dónde te puedes presentar si estás en la Ciudad de México? Pues te presentas a la Oficialía de Partes Común. Esta se encuentra, para quien le interese, está en Avenida Juárez número 8, donde están los tribunales familiares, al lado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pueden presentarse por propio pie, no hay ningún problema. No necesitan llevar un abogado. ¿Qué va a pasar cuando tú te presentes aquí? Bueno, la Oficialía de Partes sistemáticamente va a turnar a un juzgado competente tu caso para que con inmediatez seas atendido. Te indiquen en su caso si llevas abogado, si no llevas abogado. Si no llevas abogado, bueno, tendrás que ir a la Dirección General de Defensoría Pública para que te asignen uno y te van a llevar de la mano. ¿Pero qué tienes que presentar para abreviar pasos? Escuchen, amigos, esto es muy importante. Primero, tu identificación oficial. Acta de nacimiento en la cual se vincule el parentesco, ¿vale? De quien en primera instancia pretendes que sea tu deudor alimentario. En este caso, con tu acta de nacimiento y el acta de nacimiento, una copia del acta de nacimiento de tus hijos. Okay. Bueno, ya se puede acreditar, con ese ateste ya se puede acreditar el parentesco, ¿vale? Tienes que llevar domicilio. Un domicilio particular, si no lo tienes, es importante. El domicilio del deudor, a quien le está solicitando o el próximo deudor, a quien le está solicitando la pensión alimenticia, de preferencia que tengas importante la dirección del lugar de trabajo de la persona que pretendes que te proporcione los alimentos. Okay. Esto es en primera instancia lo que debes de llevar. Después ya el juzgador te irá solicitando otras situaciones. Ok, ¿qué debes de ir juntando? Porque esto te lo van a pedir. Tú no puedes llegar a pedir una pensión alimenticia solo por pedirla. Tienes que demostrar que estás en un estado de indefensión, en un estado de pobreza, que no tienes sustento propio. No tienes trabajo, a lo mejor no tienes casa, a lo mejor no tienes, inclusive no has tramitado la pensión del gobierno federal. ¿Por qué? Porque no sabes cómo, porque estás en ignorancia, etcétera. Entonces tienes que demostrar esto y tienes que demostrar tus gastos. Tienes que demostrar que tienes gastos de alimentos. ¿Cómo lo demuestras? Lamentablemente es así. Lo tienes que demostrar con facturas, tickets, etcétera, ¿no? Si tú pagas una renta, si tú necesitas un servicio médico especializado, alguna terapia especializada, todo lo que englobe un gasto para ti, tú tienes que irlo juntando. Esto ya es un consejo más ambiguo, pero que para que vayas previniendo para esta situación, porque no puedes acreditar que necesitas una pensión alimenticia solo por tu palabra, ¿no? A lo mejor sí en una audiencia preliminar donde se te entreviste, etcétera, determinarán esta situación, pero tienes que comprobarlo. Entonces, ¿cómo lo compruebas? Pues con documentación. Ok, tú llegaste con tus documentos básicos, que es los documentos que acreditan la filiación, bueno, el parentesco, la filiación de tus hijos hacia ti, etcétera. ¿Qué haces? Ok, vas al juzgado. En el juzgado, ¿qué? Te presentas y comentas qué te está pasando. No tienes que ser un especialista, no tienes que tener conocimiento absolutamente de nada, solo tienes que estar consciente de que tienes este derecho. Y de ahí puede continuar el proceso. Okay. Cuando te asignen un defensor público, el defensor público integrará tu demanda, meterá todo lo necesario o incorporará en esta demanda todo lo necesario que puede ser, que debería de ser si eres acreedor a una pensión alimenticia provisional. Esta pensión alimenticia provisional es inmediata. ¿Por qué? Porque si tú estás asistiendo a un tribunal, estás asistiendo a las autoridades a decir que estás en indefensión, es una urgencia. Sí, por supuesto. Sí, no es de que puedo subsistir un poco más de tiempo, no, es que ya estás en una situación precaria. Entonces, para agilizar todo este trámite es la manera más viable. ¿Qué otras maneras hay? Pues directamente con el Ministerio Público, porque el abandono, no tanto el no dar la pensión, pero sí el abandono de un adulto mayor se equipara a violencia familiar. Y la violencia familiar está estipulada en el Código Civil, pero también en el Código Penal. El Ministerio Público puede solicitar directamente esta intervención, inclusive esta pensión provisional. Puede intervenir por ti como un tutor, porque hasta cierto grado cuando tú llegas a presentar una denuncia en un Ministerio Público, el Ministerio Público es un tutor provisional, dependiendo de la situación en donde estés. Entonces, ve a donde quieras. Otras opciones, habla al 911, si conoces a una persona que esté en este caso.
Comunícate al INAPAM. El INAPAM es una institución muy importante que no solo es una credencial para que te den descuentos. O sea, que te hagan un descuento. Y quiero que eso lo tenga muy presente toda nuestra audiencia. El INAPAM es el Instituto Nacional para las personas adultas mayores. ¿Ok? Ellos tienen todo un equipo multidisciplinario para asistirte para estos casos, para cuestiones testamentarias, para situaciones notariales. Hay todo un equipo que te puede asistir ahí como persona adulta mayor. No, realmente tocan tantos puntos que realmente podría ser tema de varios episodios. Real, claro. Porque da para mucho. Me causa mucha expectación el tema del Ministerio Público, porque deben de saber ustedes que en los juzgados familiares hay un Ministerio Público adscrito. Uno por juzgado, a veces por ausencias, obviamente cubren varios, pero en un inicio están adscritos y de hecho le dan vista. Claro. Le da el mismo juez, lo que le llamamos nosotros que le da vista le da intervención. Claro. ¿No? Le da intervención y le dice, ¿sabes qué? Mira, creo que aquí hay una cuestión muy particular que está sufriendo esta persona y yo estoy obligado a informártelo. Y el Ministerio Público a tomar conocimiento. ¿Sí? Y que puede derivar en una responsabilidad penal grave. Exactamente. Uh-huh. Esa es la finalidad precisamente de que haya ministerios públicos, porque me ha pasado, ¿no? Que luego hay clientes a los que le dice uno, es que fíjese que le dieron vista al Ministerio Público. ¿Y el Ministerio Público? Pero ¿cómo, no? Porque todos lo vemos en que, pues no sé, en la Fiscalía o en las coordinaciones territoriales, ¿no? Es correcto. Pero no, también hay ministerios públicos en los juzgados precisamente porque se puede ocasionar o se puede estar en presencia de algún delito. Claro, es algo similar que en los hospitales. También en los hospitales. En los hospitales si llega una persona herida, si llega un adulto en abandono, se le da vista al Ministerio Público. Sí. Inmediatamente el Ministerio Público toma parte e interviene como un representante social, que es lo que es. Sí, pública, y claro. lo hemos visto, Uh-huh. Porque, o sea, hay veces que no hay Ministerio Público adscrito en el hospital. Vamos a poner uno de la red de salud de la Ciudad de México, el Rubén Leñero, que son hospitales muy concurridos. Y sin embargo llega alguien lesionado y lo primero que hace el médico es decirle, te doy la hoja del Ministerio Público y ve a la coordinación a que te den un sello, pero no solamente es el sello, sino estás poniendo de conocimiento a ese Ministerio Público que tú llegaste herido y en un momento dado, ¿por qué llegaste herido? Entonces, es bien importante todo esto que el público lo sepa y lo conozca, porque de verdad que muchos ya nada más lo ven como un trámite, ¿no? Ah, es que me dijeron que viniera por un sello y el Ministerio Público, ok, aquí está tu sello, bye. Sí, no va por ahí. ¿No? Sí, inclusive yo he tenido, en experiencia he tenido casos de personas atropelladas, adultos mayores atropellados, se le da vista al Ministerio Público y se manda a llamar inmediatamente al Ministerio Público dentro del hospital, a ver, venga usted, el señor está bajo su tutela, el señor vive solo, ¿cuál es su situación? Exacto. Y toma parte. Exacto. Y toma parte, si aquí no, pues es que yo no vivo con él. Bueno, el señor vive solo, el señor está lo atropellaron porque el señor está en demencia senil o tiene una situación médica diversa y por eso lo atropellaron. El señor necesita cuidados. ¿Y dónde está la familia? ¿Y dónde está la familia? ¿No? Ajá. Sí, No es por supuesto. y ahí vienen ya todas las responsabilidades civiles y penales que pueda derivar de estas situaciones. Exactamente. No. Por eso decía yo de la cuestión de que da para más. O sea, podríamos ir desmenuzando tema por tema y va dando otro y otro y otro tema, porque realmente es muy importante. Realmente estoy muy convencido de que esto tiene que cambiar, de que sí se debe de ver la situación de los adultos mayores en ese sentido. Muchos sufren ese abandono, ¿no? Que se traduce en violencia, pero ese abandono de, pues ya, o sea, ya no lo veo, ya no sé si come, no sé si, o sea, todos los estados mínimos que una persona pueda tener, pues en muchos de los casos. Por supuesto, y también mencionar las sanciones que hay para el que ya es deudor alimenticio. Enrique, ¿te parece Uh-huh. si vamos a escuchar a nuestros patrocinadores y el Adelante. siguiente bloque lo concluimos precisamente con eso y con cualquier otra Adelante. observación que tú tengas importante para que el público lo sepa? Claro que sí. Ok,
Muchas gracias. Somos una reconocida clínica especializada en cámara hiperbárica desde 2019. Ofrecemos el mejor servicio de calidad para nuestros clientes, actuando siempre de forma honesta y comprometida con su salud. La oxigenación hiperbárica es un tratamiento médico no invasivo. Sesiones en cámara hiperbárica te ayudan en casos de dolor lumbar y articular, migrañas, pie diabético, úlceras, quemaduras, heridas postquirúrgicas, heridas crónicas, heridas traumáticas, infecciones necrotizantes agudas. La terapia de cámara hiperbárica ayuda a salvar vidas. Visítanos en camarahiperbárica.mx. Haz una cita llamando al 5522 11 1663. Bueno, pues querido público, continuamos con este podcast tan importante que hemos tenido hoy, nuestro tercer bloque. Y bueno, pues yo le pediría al licenciado Enrique, pues que nos comente, ¿no? En un momento dado, ¿cómo podemos subsanar esa parte de poder integrar al miembro familiar, al núcleo familiar, a la persona adulta mayor, que se llame como se llame, papá, tío? ¿Se puede hacer eso? Claro que sí, la ley lo marca, es clara. Okay. Te dice que cómo se elimina la obligación alimentaria hacia el alimentista, pues integrándola al núcleo familiar. Ok, o sea, ya no estoy obligado a dar la proporción que en un momento dado me fijaron. Claro, si tú ya lo tienes bajo tu custodia, ¿no? Okay. O bajo tu tutela, o dependiendo del caso, tanto con los niños como con los adultos. Que también es importante señalar que no porque lo integre yo a la familia que decir que le voy a dar un maltrato, ¿eh? También aguas ahí, porque va a decir, no, pues ya con tal de no dar, pues sí me lo traigo, pero acá lo tengo en la miseria. No, porque también incurren delitos. Exacto. Estamos hablando de una buena praxis, estamos hablando de una buena fe, que es, ¿sabes qué? No lo sabía, tal vez. Sí, claro. Pero tampoco yo quiero que estés solo, quiero que vengas a vivir conmigo, y en ese momento la obligación alimentaria se extingue. Okay. La obligación alimentaria se extingue en cuestión de dar, no como deudor, sino que ya... Que me llegue mi descuentito a mi nombre. Exactamente, ya eres el responsable de esta persona, con todo lo que marca esta obligación, pero ya lo tienes tú dentro de tu núcleo familiar. Pues en tu núcleo familiar hay comida, hay vestido, hay habitación, hay servicios médicos, y todo lo que le proporcionarías a tus hijos, se los vas a proporcionar a tus padres o a tus abuelos en este caso. Exactamente lo mismo. Entonces, sí, porque no va a faltar quien diga, no, pues sí, le voy a decir al juez que me lo traigo a mi casa y en la casa le doy un trato. Sería lo mismo, ¿no? No es él tendría el derecho. No es la finalidad esa. Él tendría el derecho de denunciarlo por la vía que considere más adecuada. Ya las dijimos en el bloque anterior. Y las personas que están importantes, esto lo remarco mucho. Todas las personas, no tienen que ser familiares, están obligadas a denunciarlo. Están obligadas a hacerle saber a la autoridad que está sucediendo este caso. Tiene una pena. Ok. Para que lo tomen en consideración. Sí. Dependiendo de los casos, no voy a mencionar todas las penas, pueden ser desde trabajo comunitario, multas, hasta cárcel. Okay. Hay diferentes penas dependiendo del grado y las características de esto. Es una suerte de... Tú no puedes presenciar, voy a irme muy extremo, pero tú no puedes presenciar un homicidio o una violación sin denunciarlo. Te vuelves un encubridor o un cómplice, dependiendo de las características. Lo mismo, si tú estás en presencia de un abuso, de un maltrato hacia un niño, hacia un adulto mayor, o inclusive hablar de la interdicción, porque también es importante. Aquí podemos hablar también de las personas incapaces. Que ya podría ser el ejemplo que nos comentabas, Enrique, claro, de la demencia senil. Claro. ¿O no? O gente con Alzheimer. Claro, y ahí también ya viene, ya no vamos a traslapar todo lo que hemos hablado, lo podemos traslapar allá, pero quitando el factor edad. También si tú tienes padres, aunque no tengan 60 años de edad, que tienen una discapacidad, bueno, si ya están en interdicción, pues ya tienen una tutela y un curador, ¿no? Pero que sí. Bueno, en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. Pero muchos no lo tramitan. Sí. Sino que nada más van viviendo el momento y de, bueno, pues ahora te toca cuidarlo a ti y ahora me toca cuidarlo a mí. Y pero aquí son incapaces jurídicamente. Aquí también entran las pensiones alimenticias. Ok.
entran tanto aquí entra en ascendente y descendente también, ¿no? Y las características son prácticamente las mismas. El incapaz tiene los mismos derechos que el adulto mayor, no desahuciado, más bien que está en indefensión, y los menores de edad que están en indefensión y que son acreedores a esta pensión alimenticia. También los incapaces. Enrique, ¿podríamos aclarar un poquito para nuestro público? Porque pues hay público que no tiene conocimiento técnico jurídico. Claro. ¿Podríamos decirle, por ejemplo, un ejemplo de una persona que se le puede considerar incapaz? Claro que sí, una persona con trisomía 21, que es popularmente conocida como síndrome de Down, parálisis cerebral, Okay. autismo, cualquier tipo de afección psicológica, inclusive física, porque hay personas que sí tienen una discapacidad física extrema, que son cuadraplégicos, vamos a poner así. Exacto. No le podemos exigir a un cuadraplégico que trabaje o que tenga una manera de subsistir. Sí, sí. A lo mejor una persona, a una persona parapléjica sí, ¿no? Sí los tiene. Y ellos son muy dados a ser muy autosuficientes, ¿no? Nos referimos a personas en silla de ruedas. Sí, claro. Pero que de la mitad de su cuerpo para arriba están perfectamente, ¿no? Pero una persona cuadraplégica, pues obviamente tiene derecho a los alimentos, y obviamente tiene derecho a todo esto que estamos hablando. O sea, es una persona que tenga que tener un cuidado especial. Es una persona que no se puede mantener. Okay. Que no tiene ningún medio de manutención propio. Es una persona que no puede trabajar. Es una persona que carece de pensiones, que necesita cuidados médicos. Y es que eso es bien importante porque mucha gente luego confunde ciertas cosas, ¿no? Con la incapacidad, con la discapacidad y todo el tema que lleva ello, ¿no? Claro, y de claro. que, no, es que yo no puedo trabajar porque yo tengo cierto padecimiento, ¿no? Y te dicen, no, es que sí puedes. El discapacitado no necesariamente es incapaz, Exactamente, jurídicamente hablando. Exactamente. Esa es la... Y desgraciadamente nuestra sociedad también los ha conceptualizado así como que, eres discapacitado, entonces no te puedes valer por ti mismo. Un ejemplo muy, muy claro, no sé, las personas que tienen la afección o la afectación en el habla o en la escucha, ¿no? O a ambas. Y es que no, él no se puede valer. No, por supuesto que sí. Claro. Yo conozco gente que no, hombre, son más hábiles que uno que, Claro. que presume de tener todas sus habilidades al 100%, que no es Así cierto. Entonces, pero mucha gente lo dice. No, es que él no puede salir porque no escucha, y entonces, ¿cómo va a escuchar si le toca un claxon, no? O cómo se va a dar a entender si no van a saber qué quiere decir. Cuestiones así, es bien importante, Claro. por eso hacer esa distinción. Porque sí, mucha gente los encasilla, los mete al mismo costal y no. Al mismo costal en el mejor sentido de la palabra. entonces Sí, no es es bien el mismo importante. grupo. Sí, el discapacitado no es incapaz. El discapacitado puede ser incapaz. El incapaz siempre es discapacitado, eso sí. Sí, por supuesto. Sí, pero el discapacitado en una proporcionalidad muy alta no es incapaz jurídicamente, ¿no? Es más incapaz el esquizofrénico, el bipolar, el que tiene afecciones psiquiátricas. Ese es más incapaz. Exacto. Que hablar de una discapacidad motriz, ¿no? La discapacidad motriz pues tiene que ser extrema para que no pueda mantenerse o buscar un medio de sustento adecuado. Espero haya quedado claro para nuestro público, Claro. porque sí, en verdad también son dudas, ¿eh? Sí, claro. Son dudas, y a mí me ha tocado ver gente así, que realmente así de, no, es que mi hijo no puede salir porque no escucha y porque no habla, y algo puede pasar, y entonces ellos son los mismos que lo van encasillando, lo van minimizando, le van diciendo no puedes, o sea, y es un tema real y contemporáneo, Sí, a pesar sí. de que ya digo, la modernidad nos ha dicho lo contrario, pero es verdad, ¿no? Son nichos poblacionales que están no olvidados, son invisibles. Sí los estamos empezando a visibilizar y a tratar de concientizar a toda la sociedad, empezando por el Estado, ¿no? Pero hay a quien dices, pero es preferible hacer o sea, pero sé que ahí estás. Te reconozco que ahí estás. Y este tipo de personas, las personas incapaces jurídicamente, tratamos de esconderlas. Familiarmente hablando, no estamos hablando del Estado. Nosotros como personas tienes un hijo con autismo, tienes un hijo con trisomía 21, síndrome de Down, no lo sacas de tu casa. Tratas de llevarlo
por debajo del agua posible. Es un error grave. Sí, claro. Porque existen y porque tienen derechos. Claro. No los mismos derechos, pero tienen sus propios derechos, ¿no? Exacto. Y tenemos que tomar mucho eso en cuenta. Enrique, bueno, pues de verdad ha sido un tema muy importante, muy interesante y platicado de un especialista, pues qué mejor, Sí, ¿no? y cuidado, Entonces, y me gustaría mencionar, perdón. No, adelante, es tu programa. Cuidado con los deudores. Recuerden que ya hay un registro nacional de deudores alimentarios y tiene muchas consecuencias estar en eso. Si en 90 días no das tu pensión, tus alimentos, entras en ese padrón y tiene muchas consecuencias laborales, sociales, etcétera. Sí, por supuesto. Y algo muy importante, Administrativos. y hay un tip, no es un tip, más bien es la ley. Cuidado con el tema sucesorio. Los Ok. padres, el artículo 1316 del Código Civil de la Ciudad de México nos dice que no puede heredar el que no haya cumplido la obligación alimentaria con el autor de la herencia. Así es que cuidado. No, pues un tema queda pendiente aquí en la mesa, Sí. ¿no? Porque muchos dicen, no, pues ya yo no tengo obligación con mis papás y ya cuando no estén, pues a recibir lo que me corresponde, Cuidado, ¿no? ¿no? Sí, recuérdenlo. ¿Sí? Porque no se les olvide el artículo 1316 del Código Civil de la Ciudad de México. Anótenlo porque de verdad que es muy importante, Ujú. porque realmente se da, aunque digamos que no, se da. Así es. Enrique, ¿cómo podemos encontrarte para que la gente tenga contacto contigo, redes sociales, algún contacto? ¿Cómo podemos encontrarte? Claro, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram como Lic Enrique Serafín, junto todo, el licenciado Enrique Serafín, al teléfono 55 65 56 14 53 y al 88 43 16 45. Ok. También me pueden mandar un correo electrónico. Este lo voy a decir un poco más lento porque son puros números. Es 4181 4281 7 @derecho.unam.mx. Perfectísimo. Aquí tienen la manera de poderlo contactar al licenciado Enrique Serafín. Créanme, los va a apoyar, los va a asesorar, los va a conducir y realmente es el especialista en este tema. Queda pendiente entonces, si me lo permites, para otra invitación Cuando gustes. del tema de las sucesiones y en el específico del deudor, ¿no? Del deudor alimentario. Claro, es un tema interesante la sucesión y cuando ya pierdes ese derecho a heredar, ¿no? No, importantísimo, porque yo creo que muchos han heredado sin derecho a Así es, porque no es denunciado, porque no se le da vista en este caso al tribunal familiar. Hay situaciones graves que se omiten. Y lo último que mencioné, pues es para que la población tenga ahí herramientas extra, ¿no? Para hacer valer sus derechos. Ok, bueno, pues ahora sí que igualmente escríbanos a nosotros si hay más preguntas, hay más inquietudes. Con mucho gusto nosotros se las hacemos llegar a los especialistas. Y bueno, pues esto fue un episodio más de el podcast Entre Abogados Te Orientamos. Soy el licenciado José Luis Orrante. Me despido con mucho gusto. Muchas gracias, Enrique, en verdad. Un placer. Valoro y atesoro mucho haber aceptado venir y compartir tus conocimientos con nosotros y con el público. Un placer, José Luis. Gracias a todos. Entre abogados, te orientamos. Es el podcast donde especialistas en cada materia te ayudarán a encontrar la solución a ese asunto legal que te quite el sueño. Te esperamos en nuestro siguiente episodio. Hasta entonces.